en general. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son las funciones de la lágrima? Especialmente para el grupo expositor. Doctor, sirve como... Doctor. Sí, sí, te escucho. La lágrima nos ayuda básicamente para lo que es la lubricación. También nos sirve como un protector, que es una membrana protectora en contra de las bacterias y sobre todo para la protección de los rayos UV. Protección de los rayos UV. ¿Alguna otra función que tenga la lágrima? Eliminar la bacteria. Ya dijeron. Eduardo, Alessandra, Carolí, Jeffrey, Rodrigo. Bueno, entonces hay una función más que es importante también, y es la de nutrición. Entonces, ustedes han visto, ¿no? Hay gente que se toma sus lágrimas y pues, ¿no? ¿O no es así? Hola, con el grupo. De nutrición, doctor. Sí. ¿Estás de acuerdo o me estoy equivocando? No encontramos de nutrición exactamente, doctor. Ya. Nada. No voy a encontrar nada de nutrición. A ver, ¿cómo se nutre la córnea? ¿Hola? Doctor. Por las lágrimas, doctor. Ya, entonces, como que también juega un rol en ese aspecto, ¿ya? Claro, las más importantes son la de lubricante, ya lo han dicho, la de protegernos de las infecciones, ya, también influye en la visión, ¿no? Porque forma una película que como que ayuda en la reflexión también, ¿ya? Y también podría ayudar a la nutrición, a la oxigenación de la capa córnea. Eso es importante porque van a ver que... ¿ya? ¿Y cuál es la función de la saliva? A ver, para el público asistente, para los que estén despiertos, a ver si alguien puede decirnos la función de la saliva. Doctor, una de las funciones va a ser el comienzo de la digestión, doctor. Ya, muy bien, ya. ¿Otra? De lubricación, doctor. Lubricación también, formación del bolo alimenticio, la degradación de carbohidratos, como dice, comienza la... ¿Qué más? Sirve de buffer para mantener el pH, doctor. Ya, ¿qué más? Efecto antimicrobiano, doctor. También efecto antimicrobiano, ¿no? Ellos tienen lisocimas, tienen inmunoglobulina A y todo eso nos ayuda, ¿ya? Eso también es importante porque van a ver que eso ayuda mucho cuando nosotros tenemos ojos seco y boca seca, ¿ya? Para algunas medidas. Bueno, a ver, comencemos, ¿ya? Ahora sí pongan vuestra ¿ya? Entonces, Gabriela, en 2 o 3 minutos, o si quieres un poquito más, un poquito menos, haznos un resumen de todo lo que vamos a tocar en vuestra exposición. Ya, buenos días, doctor y compañeros todos. Hoy les vamos a hablar de lo que es el síndrome de Sjögren. Como una pequeña introducción, tenemos que saber que esta es una enfermedad autoinmune crónica que tiene un curso lento y progresivo. La característica
importante de este síndrome de Sjögren es que va a aparecer lo que es el infiltrado linfocítico periductal y también va a haber una hiperreactividad de las células B. Básicamente con la etiología, se dice que para que nosotros podamos tener esta enfermedad, debe haber un componente ambiental, que son las infecciones virales, más un componente genético, básicamente. Y en acá tiene que ver lo que es los factores que van a presentar estos pacientes, que es el HLA-DR y el DQ, básicamente. Y con estos dos, básicamente, nosotros vamos a poder, tenemos mayor probabilidad de presentar lo que es un síndrome Sjögren. También otra característica importante de estos pacientes es que va a presentar en la clínica los síntomas secos, que es la xeroftalmia y la xerostomía, que es la boca seca y el ojo seco. También puede haber otras manifestaciones extraglandulares que pueden afectar al aparato gastrointestinal, al sistema genitourinario, al sistema nervioso. La característica de este es que, a diferencia de lo que es la artritis reumatoide, acá va a haber lo que es una afectación característica de que es la neuropatía, la neuropatía aguda una neuropatía aguda, doctor. También va a afectar a lo que es al riñón, produciendo algunas veces glomerulonefritis, básicamente eso. Y para los criterios de diagnóstico, como mis compañeros le van a hablar, son cinco ítems que se les va a mencionar, de los cuales que si cumple 4 de estos es criterio de diagnóstico para el síndrome de Sjögren. También tenemos que diferenciar que el síndrome de Sjögren se puede clasificar tanto en primarias como en secundarias. Las primarias que no se van a asociar a una enfermedad autoinmune y que van a presentar estos síntomas secos, y la secundaria que va a venir acompañada de otra enfermedad autoinmune y que en menor cantidad van a presentar estos síntomas secos. Con respecto al tratamiento, no, en sí no es un tratamiento, es para los síntomas. El tratamiento es para los síntomas, como por ejemplo, para manejar los síntomas oculares, se requiere un cuidado ambiental, a veces se puede utilizar lo que es el parpadeo forzado, pero lo que se utiliza mayormente son las lágrimas artificiales. Por ejemplo, para el manejo de los síntomas orales, se recomienda lo que es la estimulación, básicamente masticando, para que nosotros podamos secretar esta saliva. O también podemos usar medicamentos, como puede ser la pilocarpina, básicamente. Y también, si es que estos no funcionan, o sea, que no tienen una adecuada secreción de la saliva, se podría utilizar lo que son los sustitutorios de la saliva, como pueden ser la carboximetilcelulosa, básicamente. Y también para el tratamiento de las manifestaciones extraglandulares, como por ejemplo la fatiga, se ha visto que se puede utilizar lo que es el rituximab, pero lo sacaron, o sea, no se recomienda porque se veía que podían causar lo que es un síndrome de la enfermedad del injerto. Para el tratamiento, a ver, ¿qué más? Para el tratamiento extraglandular también se le puede dar lo que el núcleo base son los glucocorticoides. Básicamente eso, doctor. Ya, muy bien. Ya está perfecto. Entonces vamos a seguir. Ya, ¿quién le tocaba? ¿Quién dijimos que iba a ser? A ver. Ya, comienza a ver, por favor. Ya bueno, chicos, empezando ya el tema del síndrome de Sjögren, como una definición, como una pequeña definición, vamos a tener que este síndrome es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta lo que es el sistema glandular exocrino.
teniendo dos características o dos principales manifestaciones, que es la xerostomía y la xeroftalmia, o también por sequedad ocular o sequedad oral, o como lo quieran llamar. Este síndrome tiene, bueno, ya lo hablaré más adelante, tiene dos clasificaciones. La parte primaria, que cuando no hay evidencia de una enfermedad autoinmune concomitante y con los síntomas clásicos de xerostomía y xeroftalmia. La parte secundaria, que ocurre en asociación con otros desórdenes autoinmunes, la más común con la artritis reumatoide o otras enfermedades autoinmunes, asociados también lo que es la xerostomía y xeroftalmia. Bueno, en cuanto a la etiología y la etiopatogenia, a la mayoría de los casos no se conoce hasta el momento, pero se han planteado dos aspectos importantes. Uno, entre los factores genéticos y los factores ambientales. En cuanto a los factores genéticos, se han estudiado que están relacionados con lo que es el interferón alfa y también a la agregación familiar con otras enfermedades autoinmunes. Es decir, que pacientes que tengan familiares con otras enfermedades pueden desarrollar este síndrome. Y también algunos factores ambientales, como lo que son el virus de la Epstein-Barr, el virus HPLV1, el virus de la hepatitis C y los virus del Coxsackie, pueden hacerlo con daño ya sea directo o indirectamente. Siguiente. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, el principal fenómeno autoinmunitario es la infiltración glandular por linfocitos CD4. Entre los principales tenemos dos principales subespecies acá. Tenemos lo que es de la interleuquina 2 y el interferón gamma, que estos generalmente van a causar lo que es esta infiltración linfocitaria focal periepitelial. Y también el otro proceso es lo que es la hiperestimulación o la hiperreactividad de los linfocitos B como característica principal. ¿Y esto por qué se da? El proceso autoinmune lo que es dado inicio en el tejido glandular exocrino, ya sea en la glándula lacrimal o en la glándula salival, y va a causar lo que es una epitelitis autoinmune. Esta epitelitis autoinmune o bien pueden ser por factores genéticos o los más conocidos por factores externos, que ahí entran cabida lo que son los virus. Y esto lo van a hacer por dos vías, ya sean directamente, que el virus directamente va a causar daño, o indirectamente por una reacción cruzada con moléculas propias, o lo cual se llama mimetismo molecular. Y como segunda acción fisiopatológica tenemos lo que es la hiperestimulación de los linfocitos B, determinará la producción de los numerosos autoanticuerpos que encontramos en esta enfermedad. Aparte en el libro menciona lo que son tres teorías interesantes que se puede recalcar. Uno es la tolerancia y la regulación inmune por las células dendríticas. Se ha observado que en estos pacientes con síndrome de Sjögren hay activación del interferón tipo 1. Este interferón de tipo 1 activados se encuentran mayormente en lo que es en la célula dendrítica plasmocitoide, y se encuentra en mayor cantidad a nivel de la glándula salival, lo cual también explicaría su acción inflamatoria. Como segundo tenemos lo que es la lesión intraepitelial y neogénesis linfoide. Las células epiteliales glandulares son importantes, ya que al ser activadas producen lo que son citocinas y quemosinas, que atraen lo que son los linfocitos a la glándula afectada para producir lo que es un infiltrado linfocitario focal periductal. Y también el estudio de citocinas, bueno, que esto mayormente se hace como en la parte de la enfermedad como pronóstico, que las citocinas TH2 van a encontrarse lo que es en fases iniciales de la enfermedad y las citocinas TH1 en fases avanzadas. Siguiente. Bueno, la epidemiología tiene una prevalencia aproximada del 0,3 al 0,6% en la población en general, y la prevalencia es mayor en mujeres, entre una relación de mujer a varón entre 9.1. Y la prevalencia va entre 0.5 al 1%. Es una de las enfermedades más comunes en las mujeres, alcanzando un 2.7% en una prevalencia total. Y como característica extra, se le puede decir que el riesgo más grave que puede tener esta enfermedad es el linfoma de células B no Hodgkin, que es de 15 a 20%, es mayor en estos pacientes que en la población en general. Y aproximadamente de un 30 a un 40% de pacientes que tienen esta enfermedad pues, van a sufrir complicaciones sistémicas. Siguiente. Bueno, esta es la clasificación, que bueno, ya lo dije, la parte primaria y la parte secundaria. Siguiente.
Y bueno, y otras enfermedades que puedan presentarse asociadas al síndrome de Sjögren, aquí entran lo que son las enfermedades clásicas autoinmunes, como la artritis reumatoide, algunas vasculitis, hepatitis autoinmunes, algunas enfermedades infecciosas como la mononucleosis infecciosa, la enfermedad celíaca también es una enfermedad de tipo autoinmune, algunas otras, como por ejemplo algunas asociadas a lo que es a fármacos, a lo que es a síndromes de inmunodeficiencia y bueno, las que ven acá también. Siguiente, por favor. Ya, bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Que siga ahora tu compañero Eduardo. Muy bien, bueno, para aclararles algunas cosas. La edad también, que creo que no está en el cuadro que pusiste. A ver, pon tu cuadro. No, adelante. Ahí nomás primero, ahí nomás, a ver. Antes, en la epidemiología. Ya tienen razón, esto es como el lupus, ¿no es cierto? La relación es que de 100 mujeres, de 100 pacientes con síndrome de Sjögren, 9 son mujeres y 90 son mujeres y 10 varones. O sea, la relación 9 mujeres por un varón. Ya, eso es importante. La prevalencia también, fíjense cómo es relativamente alta, ¿no? Del síndrome de Sjögren, pero nos referimos al síndrome de Sjögren primario. ¿Por qué? Porque existe el síndrome de Sjögren secundario y hablando epidemiológicamente, ustedes van a ver y siempre cuando vean un paciente con alguna enfermedad difusa del tejido conectivo, especialmente artritis reumatoide, pues preguntarle ojo seco y boca seca, porque en las enfermedades difusas del tejido conectivo, cualquiera, en el lupus, polimiositis, esclerodermia, y especialmente en la artritis reumatoide, van a tener, pues, ojo seco, boca seca. De todos los pacientes con artritis reumatoide, más o menos la mitad, o sea, el 50% de los pacientes cursa con ojo seco, boca seca. Ya cursa con ojo seco, boca seca. Ya vuestra compañera lo decía al principio, ¿no? Generalmente el tratamiento es sintomático. Ya el tratamiento es de los síntomas, sus lágrimas y ya. Porque algunas veces, pues, los pacientes que nos dicen a nosotros, doctor, se me está secando, ¿y qué puedo hacer? Mucha, bien complicado, ¿no? Bien complicado. En algunas ocasiones, con el tratamiento inmunosupresor que se les da, o el tratamiento modificador de enfermedad y el tratamiento antiinflamatorio, como que puede mejorar ese ojo seco y boca seca, pero en muchos de los casos no. Ya, por lo tanto, el paciente tiene que entender, pues, que es parte del proceso de enfermedad, porque algunas veces le echan la culpa a los medicamentos. Ya, y entonces, ahora otro porcentaje, por ejemplo, menor, ocurre en el lupus. Más o menos un 20% de los pacientes que tienen lupus, o hasta un 30% inclusive, pueden tener ojo seco, boca seca, y lo mismo con la esclerodermia, ¿ya? Con la esclerodermia de repente un poco más que con el lupus, que también pueden tener ojo seco y boca seca, ¿ya? A ver, sigue Eduardo, por favor. Tenemos que ver que principalmente vamos a verlo en dos glándulas principales. Estoy en clases, Eduardito, dime, ¿qué pasa? Con las manifestaciones glandulares, vamos a ver que principalmente vamos a encontrar a las dos principales causas por las que viene nuestro paciente, las cuales son el ojo seco y la boca seca. Para hablar un poco de esto, tenemos que ver que las lágrimas van a tener algunas funciones, como las que es de limpieza, momento de eliminación de bacterias, de lubricación y protección contra rayos UV. Además, podemos hablar del complejo Zika, que lo vamos a ver más adelante. Tiene que ser un ojo seco añadido a una boca seca, independiente de cuál se haya podido presentar primero, aunque algunas veces dicen que primero es la serostomía antes que la seroftalmia. Entonces, la disminución de las lágrimas, ¿a qué nos va a llevar? A un ojo seco o a una seroftalmia, y eso va a llevar a su vez a una destrucción del epitelio corneal, llevándonos a una queratoconjuntivitis, junto con el complejo Zika, que ya lo habíamos visto. Los síntomas clásicos de esta seroftalmia, vamos a ver que son ardor, la sensación de un cuerpo extraño en el ojo va a estar rojo, y además de una fotofobia, ya que va a empezar también a afectar a lo que es la visión, pero de una forma más externa por las lágrimas.
Los signos que podemos evidenciar son dilatación de vasos conjuntivales, lo cual se nos va a evidenciar también como un ojo rojo que lo podemos ver, una inyección pericorneal y un aumento de tamaño en cuanto a las glándulas lacrimales para que ésta pueda suplir lo que es la falta de producción de lágrimas, aunque a la larga no sea del todo así. Para las manifestaciones glandulares, la segunda parte que vemos de las causas por las cuales viene nuestro paciente, si es que es un Sjögren primario, es la serostomía. La saliva nos va a servir de buffer para mantener el pH en la boca, un efecto antimicrobiano, ayuda también a una protección y lubricación de la mucosa, además también de que va a facilitar lo que es la formación del bolo alimenticio y el contacto junto a las papilas gustativas de la lengua. El crecimiento de la glándula parótida se va a dar en el 60% de los pacientes de una forma permanente, si es que ya van a presentar lo que es disminución en la producción de saliva. Esta serostomía vamos a poder evidenciarla principalmente por una dificultad para deglutir sólidos, para hablar de una forma continua. También vamos a tener cambios en el gusto, ya que no va a haber un contacto facilitado con las papilas gustativas, como habíamos estado diciendo. Además de que va a aumentar la caries dental, ya que también nos va a servir de protección al momento de mantener un pH adecuado en nuestra boca. Y los signos que encontramos principalmente se encuentra una mucosa seca y eritematosa, además también de que podemos encontrar atrofia papilar en el dorso de la lengua, independiente también de lo que es la producción de saliva. Otro tema muy importante también a mencionar es que muchas veces los pacientes ya vienen con una parotidomegalia porque el crecimiento de esas glándulas quiere suplir lo que es la falta de producción de saliva. Como lo vamos a ver también, no va a llegar a ser así y solo va a ser un crecimiento que va a intentar suplir durante los primeros meses de esta enfermedad. Para las manifestaciones extraglandulares vamos a dividirlas principalmente en dos, las que son por un compromiso periepitelial y las que son por un compromiso extraepitelial. Si es epitelial, vamos a ver que va a ser con una invasión linfocitaria en el órgano que va a ser afectado y que este normalmente es cercano a la glándula exocrina que habíamos estado viendo. Entonces vamos a poder encontrar nefritis intersticial, compromisos hepáticos y bronquiolitis obstructiva. Mientras que el compromiso extraepitelial vamos a encontrar a la púrpura, a la glomerulonefritis membranosa, a una neuropatía periférica. Estos van a ser desarrollados ¿por qué? Por depósitos inmunes de la hiperreactividad de los linfocitos B que lo habíamos estado viendo. Y esta hiperreactividad de linfocitos B es lo que también le da su predisposición a los pacientes a que tengan este tipo de cáncer de linfoma no Hodgkin de tipo B, de células de tipo B. También vamos a observar tarde que se van a asociar a una mayor morbimortalidad y un mayor riesgo de linfoma, ya que esto también va a afectar a lo que es la propia vida del paciente. Primero vamos a ver lo que son los compromisos en la piel como una manifestación extraglandular. Vamos a encontrar que la piel seca se va a encontrar en el 55% de los pacientes que ya tienen un tiempo de enfermedad ya crónico, un eritema anular y una púrpura, lo cual vamos a poder evidenciar como dos formas. Una púrpura palpable, que principalmente va a ser en miembros inferiores y vamos a tener que dejan hiperpigmentación cutánea residual, además de que también puede evidenciarse como una vasculitis en la piel, mientras que una púrpura plana, que al momento del contacto esta puede desaparecer en algunos casos en pacientes con hipergamma globulinemia. El fenómeno de Raynaud en los pacientes con Sjögren puede preceder a los síntomas secos antes de que encontremos la piel seca y acompañado junto de un comienzo de serostomía y seroftalmia del complejo SIC. Y a diferencia de la esclerodermia, en Sjögren no se van a presentar telangiectasias ni úlceras digitales, teniendo esto como ya parte de un diagnóstico diferencial para poder evidenciar lo que es un Sjögren de una esclerodermia. El compromiso musculoesquelético. Vamos a ver que para nuestro compromiso musculoesquelético vamos a encontrar que el 50% de los pacientes van a tener estas manifestaciones articulares. Estos van a ser artralgias, que es muy frecuente dentro de estas propias manifestaciones musculoesqueléticas. Además que también vamos a encontrar una artritis persistente erosiva. Eso nos va a llegar a indicar que tenemos que buscar otra causa y que esta puede ser secundaria a una artritis reumatoide. Ya hemos estado viendo también que cómo va a ser la artralgia en este paciente. Va a ser simétrica
intermitente, no erosiva y no deformante. Importante para poder saber si es que va a ser un síndrome de Sjögren secundario o primario. Además de que también vamos a tener que el dolor suele ser intenso tanto en manos, muñecas y rodillas. Entonces, si es que nos viene un paciente con artralgia más el complejo Zika y no tiene una artralgia no erosiva ni deformante, ya podemos estar pensando que esta es un síndrome de Sjögren primario, y si es que esta es persistente o erosiva, buscar un diagnóstico probable como la artritis reumatoide y que secundariamente ya se presentó este Sjögren. Los pacientes con síndrome de Sjögren y artritis inflamatoria más grave erosiva van a tener un riesgo de progresión, además de que el factor reumatoideo va a ser de un 40% con síntomas articulares. Y vamos a encontrar también anticuerpos antipéptidos citrulinados de un 5 a un 10%, así como lo hemos podido encontrar en los estudios que aquí les presentamos. Entonces, ¿cómo también podemos evidenciarlo? En las manos vamos a encontrar que las flechas negras nos van a indicar lo que son sinovitis, hinchazón de la vaina del tendón extensor. Además que las flechas blancas también nos van a mencionar lo que es una artritis, una hinchazón fusiforme de la articulación interfalángica proximal. Eduardo, acá quiero hacer una aclaración. El término de sinovitis y artritis son sinónimos. ¿Ya? Nosotros manejamos justo ahora, esta imagen es nueva, ¿eh? Entonces, fíjense cómo ustedes en la imagen de la derecha, o en la imagen donde la que no tiene A, ahí nosotros, bueno, y en A también, ¿no? Vemos cómo hay un aumento de volumen de las interfalángicas proximales, ya, especialmente donde están las flechas blancas, pues, ¿no? Y en la otra mano no hay cierta asimetría aquí. Bueno, la cosa es que hablar de sinovitis es hablar de una inflamación de la articulación. ¿Qué parte de la articulación se inflama? Se inflama la membrana sinovial. ¿Cuál es la función de la membrana sinovial? Producir el líquido sinovial. Entonces, cuando hay procesos inflamatorios en la membrana sinovial, hay un aumento en la circulación y por lo tanto va a haber una efusión hacia la articulación, y esta efusión es la que provoca el aumento de volumen o hinchazón. ¿Ya? Entonces, nosotros, bueno, esa aclaración porque hay otros que le llaman sinovitis, ¿ya? O tenosinovitis. Cuando hablamos de la vaina del tendón, es preferible hablar de tenosinovitis, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y por eso es que cuando ustedes vean de repente una evolución de un reumatólogo, el reumatólogo no pone articulaciones hinchadas, sino pone sinovitis en el caso del paciente sería primera metacarpofalángica, segunda metacarpofalángica, tercera, segunda interfalángica proximal, tercera derecha, tercera interfalángica proximal derecha y cuarta interfalángica proximal derecha, o sea, sinovitis, ¿ya? No, nosotros no ponemos casi el término artritis, que al final, como les digo, viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Y cuando hablen de tendón, preferible hablen de tenosinovitis. En la tenosinovitis yo me estoy fijando en la vaina tendínea. Sigue, doctor. Para el compromiso musculoesquelético, siguiendo con esta parte, vamos a ver que hacia los músculos vamos a encontrar una miopatía inflamatoria leve. La incidencia de va a ser desde un 2,5% hasta un 47%, siendo muy variable en cuanto a estos porcentajes. Va a ser de carácter insidioso y además que vamos a encontrar una debilidad proximal. Y la miositis por cuerpos de inclusión, que es muy raro, es demasiado insidioso y además vamos a encontrar en elevación de enzimas musculares. Y los anticuerpos contra 5'-nucleotidasa, vamos a encontrar también que hay un 36% sin enfermedad manifiesta propia. Además de que podemos encontrar enfermedad de tejido conectivo superpuesto a estas manifestaciones extraglandulares. También encontramos fatiga y fibromialgia. La fatiga vamos a poder asociarla también a otros compromisos que vamos a ver más adelante, como un hipotiroidismo, a menores citocinas inflamatorias y a fibromialgia. Además, también que vamos a encontrar que la fatiga se va a relacionar con la actividad de esta enfermedad sistémica. La reducción de esta fatiga en sí vamos a encontrarlo con algunos estudios que hemos estado revisando en
este artículo, donde nos dice que la reducción de fatiga está medida por un resultado primario con un ensayo aleatorizado con el uso de rituximab. Entonces, podemos decir que la patogenia aún no se comprende por completo, pero la fatiga está asociado a también otras manifestaciones extraglandulares y no propias de como si fuera un compromiso muscular esquelético puro. Bien, también tenemos un compromiso pulmonar. El compromiso pulmonar vamos a encontrar que se manifiesta en 70% de las personas que van a tener síntomas respiratorios asociados al complejo Zika. 10 al 20% de estas van a presentar una enfermedad pulmonar clínicamente definida por los síntomas que vamos a encontrar, además de una prueba de función anormal, sea en caso de una espirometría o una radiografía o TC alterada de tórax. Entonces, vamos a ver que encontramos en estas bajo una clasificación anatómica y una clasificación patológica. Si las enfermedades van a estar dentro de las vías aéreas y van a ser grandes, vamos a encontrar que vamos a tener síntomas secos. Normalmente tos seca o alguna irritación que se puede evidenciar mediante esta tos. Y si es que van a ser pequeños, nada más que una obstrucción, que esta también se puede llegar a manifestar como una tos. Dentro de las enfermedades del parénquima, vamos a encontrar una enfermedad pulmonar intersticial. Del 20% vamos a encontrarlos en bases y el 8% va a empezar a desarrollarse aún más hacia todo el pulmón. Y en el intersticio vamos a encontrar quistes, bulas y fibrosis, además también de algunos nódulos pulmonares. Si es que se va a encontrar principalmente a pleura, va a ser muy raro lo que es un síndrome de Sjögren asociado a una pleura, pero también se puede manifestar, además de algunas enfermedades vasculares que nos llevan secundariamente a una hipertensión pulmonar, donde vamos a encontrar la presión arterial pulmonar mayor a 25 milímetros de mercurio, y también algunas vasculitis que se pueden asociar tanto a asma como también asociada a este síndrome de Sjögren, ya que es muy común a esto. En cuanto a clasificaciones patológicas, vamos a encontrar que también mediante vías aéreas, ya que estas no van a cambiar demasiado a lo que son la clasificación anatómica, pero esto lleva a tener un diagnóstico propiamente anatomopatológico. Vamos a encontrar síndromes secos, bronquitis o bronquiolitis. Hola. Doctor, el sistema lo votó. Ya, ¿Podemos vamos a esperar? esperar. Sí, no se preocupen, ya vamos a esperar. Bien, doctor, me sacó el sistema. Lo siento, continúo. Estábamos en cuanto a las confirmaciones de una enfermedad pulmonar intersticial, que básicamente vamos a encontrar con un tejido linfoide asociado, un menor tejido linfoide asociado a lo que son los bronquios, y una neumonía intersticial linfocítica, en un 1% de todo lo que son los compromisos, una neumonía intersticial no específica y una neumonía intersticial usual. Y en enfermedades linfoproliferativas, en cuanto al compromiso pulmonar, encontramos que puede ser un infiltrado linfocitario folicular, pseudolinfomas, un linfoma asociado a ALS, que ya lo he estado también mencionando, y además una amiloidosis. Resaltando que este riesgo de linfoma aumenta mucho más en estos pacientes, ya lo habíamos visto por la infiltración linfocítica de células B, que es característico de este síndrome. Siguiente, por favor. Bien, entonces, la neumonía intersticial linfocítica la podemos evidenciar aquí como áreas de atenuación en vidrio esmerilado o deslustrado, que podemos encontrar en las flechas en la imagen de la izquierda, la que tiene la D. Normalmente esta siempre tiene que asociarse también a la manifestación del complejo Zika, ya que normalmente puede ser tomada como otro diagnóstico y no principalmente asociado al síndrome de Sjögren. Siguiente, por favor. En cuanto a una enfermedad quística pulmonar en el síndrome de Sjögren, podemos aquí evidenciar lo que son el signo de anillo de sello, lo cual nos está mencionando que encontramos enfermedad quística pulmonar.
También es una complicación, como lo he estado viendo, del síndrome de Sjögren y una manifestación extrapulmonar, que podemos decir un poco hasta más común que las anteriores en cuanto a una manifestación extragranular. Siguiente, por favor. Por el compromiso gastrointestinal y hepatobiliar, vamos a encontrar que este va a afectar a que... Eduardo, que siga tu compañera Carolí, por favor. Doctor, buenas tardes. En lo que es el caso de la orofaringe, el tracto gastrointestinal superior y el estómago, vamos a encontrar los síntomas de disfagia. Este síntoma va a ser uno de los más frecuentes y va a haber una mala correlación con la disminución de la saliva. Vamos a encontrar una disfunción faríngea, una dismotilidad esofágica y una disfunción autonómica. Encontramos también lo que es náuseas, un dolor epigástrico y una dispepsia, que van a ser muy frecuentes. Y en un punto objetivo vamos a ver que hay una gastritis crónica atrófica, una infiltración por mononucleares, que van a ser frecuentemente TCD4, que se va a ver en la propia lámina, una infección por lo que es el Helicobacter pylori, y en lo que va a haber un corte, en un estudio se hizo un corte española de 335 pacientes con síndrome de Sjögren primario, que el 27% tenía lo que es anticuerpos contra las células parietales y un 2% tenía lo que era una anemia perniciosa junto con una gastritis atrófica. También se pudo evaluar que en otro estudio pudimos encontrar lo que es la enfermedad celíaca, que va a ser más prevalente en pacientes con síndrome de Sjögren que en la población general. Siguiente. En lo que es el caso del hígado, podemos ver que las pruebas bioquímicas van a estar de un 5 a 26% anormales. Vamos a encontrar lo que es un patrón hepatocelular y un patrón colestásico, además de una colangitis biliar primaria o CBP que va a estar en un 18 a 38%. Entre lo que son las manifestaciones clínicas van a estar en menos del 2% y los anticuerpos antimitocondriales vamos a encontrarlos en un menos del 8%. Encontramos lo que es la hepatitis autoinmune en menos del 2% y en los anticuerpos contra el antígeno de la musculatura lisa vamos a encontrarlo en un 62%. En lo que es el caso del páncreas, vamos a tener de 12 pacientes, 6 pacientes van a dar pruebas pancreáticas anormales, con lo que es una hiperamilasemia de 25%. Membrana proliferativa, más una creoglobulinemia y una hipocomplementemia. Y en el caso de la vejiga, si evaluamos esta, podemos encontrar una disuria, una frecuencia urinaria, una nicturia y una urgencia. Si encontramos estos síntomas y no vemos que sea ITU, podemos sospechar de una cistitis intersticial. Eso también fue sacado de otro estudio. En lo que es el compromiso neurológico, vamos a evaluar lo que es el compromiso neuropsicológico, que vamos a tener un compromiso cognitivo, el paciente puede tener lo que es una depresión o ansiedad o alteraciones del sueño. Y en el sistema nervioso central encontramos generalmente una neuropatía óptica, meningitis aséptica recurrente, crisis epilépticas, migraña, síndrome cerebeloso y tallo, una enfermedad cerebral vascular, un síndrome de neurona motora, una mielitis transversa, una mielopatía progresiva similar a la enfermedad mieloide. Y en lo que es el caso del sistema nervioso periférico, vamos a encontrar una neuropatía sensorial pura, polineuropatía periférica sensorio-motora, una polineuropatía desmielinizante crónica aguda, una neuropatía craneal del quinto, una neuropatía autonómica y una mononeuritis simple. Las lesiones comunes a otras entidades autoinmunes y lesiones exclusivas de este síndrome van a ser de tipo de neuropatía sensitiva pura. Y vamos a tener un debut o van a presentarse antes del diagnóstico. Va a aumentar lo que es la ansiedad y la depresión en comparación con otras entidades, como lo que es la artritis reumatoide.
Eso nos trata de decir que va a haber más depresión en pacientes con síndrome de Sjögren que en pacientes con artritis reumatoide. Va a haber un 70% de dolor neuropático. Vamos a ver en lo que es una ganglionitis sensitiva, que va a incluirnos una ataxia y una neuropatía dolorosa. Y vamos a ver que va a haber una vasculitis de vaso pequeño, que nos va a incluir lo que es una mononeuritis múltiple y neuropatías craneales. Vamos a encontrar lo que es anticuerpos de este tipo, que van a ser patognomónicos. Vamos a encontrar anticuerpos de superficie que van a darnos, que estos van a haber causado o van a causar lo que es el daño a la mielina y lo que es al tejido neural. Vamos a encontrar anticuerpos contra receptores postganglionares, antifosfolipídicos, que nos van a dar los síntomas como la migraña, o nos pueden dar la enfermedad como lo que es la enfermedad cerebral vascular, la mielitis transversa, y vamos a encontrar anticuerpos contra aquaporinas, además de receptores colinérgicos, que estos nos van a dar disfunción parasimpática. Siguiente. Acá podemos ver la afectación que va a ser parecida o similar a lo que es la esclerosis múltiple cerebral. En la imagen podemos observar que en las flechitas que están señalando, podemos observar los puntos brillantes que van a representar una lesión desmielinizante en lo que es en lo que es el cerebro, ¿no? Y esta es una resonancia magnética. En lo que es la enfermedad tiroidea, que abarca lo que es el compromiso endocrinológico, vamos a encontrar que del 10 al 70% de los pacientes va a presentar anomalías estructurales, funcionales, hormonales o de autoanticuerpos tiroideos. Esto nos podría dar una tiroiditis autoinmune, que va a ser una de las más frecuentes, o una enfermedad de Graves. Muy bien, Caroli. Vamos a darle ahora la oportunidad a Alessandra, ¿ya? Muy bien. Solo algunas aclaraciones en relación al compromiso renal, pues, tienen razón, va a haber una nefropatía, ¿ya? Lo que se va a producir en el síndrome de Sjögren es una acidosis tubular distal, ¿ya? En este caso, además va a haber una glomerulonefritis, ya lo ha dicho, y como en cualquier glomerulonefritis, pues vamos a tener proteinuria, ¿ya? Dice que un 20% aproximadamente, 25% de los pacientes va a tener una proteinuria. Pero a diferencia de las enfermedades difusas del tejido conectivo clásicas, en el síndrome de Sjögren la proteinuria es de origen tubular, ¿ya? En relación por el infiltrado inflamatorio, pues, que tenemos a nivel tubular, ¿ya? Entonces, en las otras enfermedades difusas del tejido conectivo es por daño glomerular. En cambio, en el síndrome de Sjögren es por origen tubular. Entonces, ya, en relación al compromiso gastrointestinal, habló ya muy bien, y pues lo que tenemos que tener en cuenta es, primero, los síntomas secos, ¿no? De todo el tracto gastrointestinal, ya lo han dicho ya, por alteraciones del sistema BALT, ¿ya? O el MALT, perdón, a nivel intestinal, el BALT a nivel bronquial. Y en relación a, ¿qué más? Hice una observación. Ya, al compromiso vascular, pues vamos a tener una vasculitis, ya, de todas maneras, siempre, pero es una vasculitis más que de vaso pequeño, bueno, el predominio es de vaso grande, perdón, de vaso mediano, ya, de vaso mediano, y por lo tanto, eso ya vamos a ver cuando veamos vasculitis. Nosotros tenemos vasculitis de vaso grande, de vaso pequeño y de vaso mediano. En las de vaso mediano tenemos el Kawasaki, que les dan a los niños de preferencia, y la poliarteritis nodosa. Entonces, la vasculitis que se produce en el síndrome de Sjögren es muy parecida a la vasculitis de la poliarteritis nodosa. Sin embargo, también puede haber compromiso de vaso pequeño. Ya lo ha dicho Caroli, que puede haber compromiso de vaso pequeño, ya, y en el compromiso de vaso pequeño y el mediano va a afectar los vasa nervorum, ya, y en el pequeño pues nos va a dar un infiltrado cutáneo purpúrico, ya, es una púrpura palpable lo que nos da
el síndrome de Sjögren, ¿ya? Ah, no nos olvidemos también, no sé si van a decir más adelante, que estos pacientes también hacen síndrome de Raynaud, ya hacen también Raynaud, ya saben que es el Raynaud, ¿no es cierto? Esa coloración azulada que se presenta en la región distal. Eso vamos a ver muy bien cuando hagamos esclerodermia, o los doctores que expongan esclerodermia van a ver cómo van a hablar un poco sobre el Raynaud, ¿ya? Y de las fases del Raynaud, ¿ya? Y para decirles que el Raynaud pues se presenta por dos situaciones, ¿no? El frío, pero también el estrés. Y ustedes han visto que en el síndrome de Sjögren el estrés pues juega un rol muy importante en relación inclusive al ojo seco a la artritis reumatoide o a otras enfermedades difusas del tejido conectivo. ¿Por qué? Porque son pacientes que se encuentran anímicamente disminuidos por muchos motivos, ¿ya? Por muchos motivos. Eso se los voy a decir al final, ya lo voy a anotar acá. A ver, disculpa que te haya cortado. Sigue, Alessandra, por favor. Ok, doctor. Bueno, hablando acerca de los métodos diagnósticos, vamos a ver que en los exámenes de laboratorio se va a poder encontrar si es que la enfermedad ya es crónica, va a presentar una anemia hasta en un 25% de los pacientes, la leucopenia un 10%, el aumento de la eritrosedimentación también en un 80%, mientras que el PCR va a estar normal. También puede haber hipergamaglobulinemia en un 80%, y entre los anticuerpos más frecuentes vamos a encontrar el anti-Ro y el anti-La, los cuales nos van a indicar que son de inicio temprano de la enfermedad y va a tener una mayor duración. Pero también podríamos encontrar el factor reumatoide y los ANA. Siguiente, por favor. Listo. En cuanto a la valoración de la mucosa oral y la función glandular, vamos a ver que es importante determinar el funcionamiento de las glándulas salivales estimuladas y no estimuladas. También deberíamos examinar la cantidad de la saliva, porque al medir la producción de la saliva sin un estímulo, vamos a ver el valor o determinar el valor de la saliva basal, mientras que cuando medimos la saliva con un estímulo, vamos a determinar la capacidad que está teniendo la glándula para responder a este estímulo. Y de todas maneras también valorar en la cavidad oral si es que hay caries, erosiones bucales, entre otras. Para esto vamos a usar la cialografía, que esta consiste en la visualización de las glándulas parótidas mediante una inyección de contraste en el conducto de Stenum, pero que esta no se utiliza actualmente porque es un proceso más invasivo. También podemos tener la gamografía, en la cual nos va a ayudar a determinar el flujo salival, que en el síndrome de Sjögren va a haber un retardo de la captación y la disminución en la concentración, y además que va a haber un retardo en la excreción del radiotrazador. También esta no tiene un buen valor predictivo en el síndrome de Sjögren y vamos a utilizarlo como un examen secundario. Sin embargo, la biopsia de la glándula salival menor, esta va a ser la técnica por excelencia, porque esto tiene correlación entre los datos que se observan en las glándulas y nos va a ayudar, siguiente por favor, y nos va a ayudar mediante los criterios de Chisholm para la determinación del grado en el que nos encontramos, en el cual nos dice que un grado 1 nos va a significar la ausencia de la infiltración linfocítica. En un grado 2 va a haber una moderada infiltración linfocítica de manera difusa. Un grado 3 va a ser la presencia de un foco en un solo foco de la infiltración linfocítica. Y el grado 4 hay una presencia de 2 o más focos. Disculpe, doctor. No te preocupes, a ver, vamos a esperar un ratito, ya no hay problema. Sí, por favor. Gracias, Eduardo. Y como les decía, el grado 4 va a ser una presencia de 2 o más focos con una atrofia cinar importante. Estos datos se analizan al menos en 4 milímetros cuadrados de biopsia de tejido glandular. Y que un foco se va a referir a la presencia de
50 o más células linfocíticas agrupadas. Siguiente, por favor. Esa definición de foco, perdón, es 50, pero en 4 milímetros, ¿ya? O sea, por cantidad de espacio también. Entonces son conglomerados de linfocitos. ¿Ya? A ver, te voy a hacer una pregunta, Alessandra. ¿Por qué hacemos biopsia de glándula salival menor si es que Eduardo ha dicho de que el mayor compromiso es pues en las parótidas, ¿no? ¿Por qué no le sacamos un poquito de parótida a estos pacientes? Ya lo has dicho, pero quiero que me lo aclares. Este estudio va a ser más específico en sí, porque también se va a correlacionar directamente con la valoración de la cantidad de la saliva. A ver, alguna idea. Está bien, ya, muy bien, pero algo así más, un poquito más finito. A ver, de repente, Jeffrey, de repente tú nos puedes aclarar algo. Doctor, solo comparto la idea de mi compañera, no sabría decirle más. Ya, bueno, se hace, ¿sabes? Ya yo les voy a explicar, ya se hace una biopsia de glándula salival menor, porque lo que yo encuentre en la glándula salival menor, ya, lo voy a encontrar en cualquier glándula, ya sea la parótida, ya sea su maxilar, etcétera, ¿ya? Por eso es que, a ver, si yo agarro y le saco un poco de parótida a mi paciente, ¿ya? Y le saco un poquito de glándula salival menor, y veo lo mismo, ¿cuál es más traumático? La biopsia de parótida, pues, ¿no? Ya, por eso es que se hace glándula salival menor. Por eso es que retrocede tu imagen, ahí dice correlación. Ya, retrocede uno más atrás, dale, Eduardo. Ahí está, dice, dada la correlación entre los datos observados en las glándulas, o sea, la correlación de todas, ahí se refiere a todas las glándulas, ¿ya? La parótida, su maxilar, todas las que producen saliva, ¿ya? No es necesario tomar biopsia de otras glándulas que puede ser más traumático, sino hacer una biopsia de glándula salival menor. Y hacer una biopsia de glándula salival menor, pues es hacerle un Lasange ahí adentro y punto. Es relativamente sencillo. A mí por lo menos me ayudan los colegas dermatólogos. Ellos son los que me hacen las biopsias. A pesar de que a mi hospital, al Hospital Lorena, llegado un cirujano de cabeza y cuello y ávido por trabajar, pues me ha dicho que le mande mis biopsias, ¿no? Ya para que las haga. Ya, genial, eso es su dominio. Pero como les digo, yo pienso que cualquiera que tenga un poquito de destreza la puede hacer, no es difícil. ¿Ya? Entonces, por eso. Ya, bueno, eso creo que lo van a decir adelante, ¿no? ¿Cuál es el flujo salival? ¿Cuál es el flujo salival normal? ¿Ya? A ver, esta clasificación de los criterios de Chilhom, es bien interesante. Yo antes les preguntaba a vuestros compañeros, ¿ya? O sea, que así, que me digan grado 1, grado 2, ¿ya? Pero creo que ahora ya no les voy a preguntar, no se preocupen, pero igual tienen que saber. Ahí está, pues mira, los datos analizados dice que son en 4 milímetros cuadrados, ¿ya? Y en esos 4 milímetros cuadrados yo tengo que encontrar por lo menos un conglomerado, ¿ya? Y ese conglomerado debe tener más o menos más de 50 células, ya más de 50 linfocitos. Entonces, si ustedes ven biopsia de glándula salival menor, hay veces en el Google, pues hay seguramente fotografías al respecto, ¿ya? A ver, sigue, Alessandra. Bueno, el diagnóstico de la colitis se va a utilizar, o el test más utilizado es el test de Schimmer. Como todos los test de Schimmer, todos estos que se presentan, se realizan de esta manera. Se va a utilizar un papel filtro de 5 milímetros de ancho por 30 milímetros de longitud. Se coloca en la conjuntiva inferior externa
Se pone al paciente en un ambiente con poca luz con los ojos abiertos y se le mide tras 5 minutos. Los valores normales se van a considerar cuando la zona húmeda es mayor a 5 milímetros. Y cuando esta es menos de 5 milímetros va a indicar una hiposecreción lacrimal. Entonces nos dice que el test de Schimmer 1 va a permitir estudiar la secreción lacrimal total, que nos refleja los valores de una secreción lacrimal basal más una secreción lacrimal refleja. Ahora, el Schimmer basal nos va a medir la secreción basal, justamente producida por las glándulas lacrimales, que sus valores normales van a ser si es que el papel filtro o la zona húmeda es mayor a 10 milímetros. Y una hiposecreción es si es que esta zona húmeda va a ser menos de 5 milímetros. En cuanto al test de Schimmer de tipo 2, este va a medir la secreción refleja, permitiendo así diferenciar las entidades del síndrome de Sjögren de unas no Sjögren. Y se va a realizar tras la instalación de un anestésico tópico en el ojo y una estimulación nasal. También se puede hacer o se puede medir el tiempo de ruptura lacrimal. Este se va a utilizar principalmente para demostrar la inestabilidad de la película lacrimal cuando hay un déficit de mucina. En este caso consiste en instalar fluoresceína. Fluoresceína, ¿sí? Se ponen gotitas de fluoresceína. Perdón que te corte, la fluoresceína se une con la mucina, pero cuando yo lo veo a través de mi lámpara de hendidura, veo que uno parpadea y rápido se separa esa mucina. Eso lo hacen los oftalmólogos, pero para que ustedes tengan idea. En algunos textos ustedes lo van a encontrar como break-up time, ya el tiempo de ruptura lacrimal, tiempo de ruptura, pues, ¿no? En inglés, ya justo ayer estaba repasando un poquito y había el término break-up time, ¿ya? Sigue, por favor. Así es. Y bueno, los valores menores a 10 segundos nos va a determinar que va a haber una ausencia de mucina. Ahora, otra es rosa de Bengala, que este va a ser un colorante. En esta prueba se utiliza un colorante que tiñe los filamentos mucosos y las células desvitalizadas, e incluso algunas células que no tienen mucha mucina. La afectación, va a haber una afectación cuando el grado de tinción y el número de áreas afectadas, o sea, vamos a ver esta relación para saber en qué grado va a estar afectada la conjuntiva. Siguiente, por favor. Ya. En otros métodos diagnósticos, primero vamos a ver si es que va a haber un compromiso pulmonar. Se va a optar por una radiografía de tórax, la cual nos da, en el 25% de los pacientes va a presentar un síndrome de Sjögren primario, y un 75% de los pacientes un síndrome de Sjögren secundario. Sin embargo, esta no va a detectar los síntomas tempranos, o los signos tempranos, perdón, de estos pacientes. Ya que sí es más útil para estos casos es la tomografía axial computarizada de alta resolución. Esta nos va a detectar anormalidades incluso en pacientes asintomáticos, en la cual vamos a poder observar que hay un engrosamiento inter e intralobulillar. También puede haber cambios en vidrio esmerilado, algunos quistes, micronodulaciones o panal de abeja en una fibrosis pulmonar. Nos sugieren que es por eso que se usa este atacar como screening en pacientes con factores de riesgo. También nos mencionaba que se podría hacer una espirometría en la cual solo el 50% de los pacientes presentan alteraciones y que en una biopsia también se podría realizar, pero sin embargo estas no tienen mucha validez. Siguiente, por favor. Luego, si es que retrocede a ver, Alessandra, explícanos las radiografías que has puesto ahí y que Eduardo vaya poniendo con su punterita, a ver qué estás viendo arriba en tu primera imagen y en la abajo.
En la primera imagen, bueno, podemos ver que hay, perdón, quiero agrandarlo. En la primera hay un engrosamiento de los, del, a ver, un momento. A ver, ya, no te preocupes. A ver, ¿qué patrón ves? O sea, nosotros tenemos tres patrones, ¿no es cierto? Patrón nodular, reticular y mixto. ¿Ya? Entonces, ¿qué patrón ves ahí? En este caso, ¿cuál dices? Perdón, me llamaron. Dime. intersticial. Muy bien. Entonces ahí ustedes ven, fíjense cómo hay un patrón intersticial, ya que nos dice que o reticular, ¿no? El patrón sería reticular y que nos dice que en el intersticio hay un infiltrado, ¿ya? Hay un infiltrado, hay depósitos seguramente de sustancias que están engrosando el intersticio y se ve de esa forma, ¿ya? Y abajo. De igual manera, doctor, Podemos ver ahí el engrosamiento también. Ya. Justamente. ¿Y qué es eso que está marcando Eduardo? Eso es un quiste, ¿no? Y más atrás también tienes otros, parece. Sí, ¿no? Otros quistes pequeños. Sí, ahí tienes uno. Más atrás otro que tiene pared, mira. Delante, perdón. Ay, disculpen. Delante, ¿no? Ahí tiene incluso su pared, a la izquierda también, a la izquierda, sí, a la izquierda habría otro, por ahí. Ya, entonces tiene razón. Y acá abajo parece que hubiera vidrio esmerilado, ¿no? ¿Dónde? Atrás, a la derecha, por ahí, para vertebrar más o menos. Ahí también, sí, ya, entonces, mira, qué bonitas son estas imágenes. Ya, hay que sacarles el jugo. A ver, sigue, por favor. A ver, Alexandra, y si tuvieras compromiso renal, ¿qué le pedirías a tu paciente para el compromiso renal? Para un compromiso renal podríamos pedir, bueno, todos los exámenes de laboratorio. Ya, pero ¿cuál? A ver, ¿cuál lo pedirías? ¿Sabes? Yo quiero saber si tiene compromiso renal y por ahí me ha dicho que creo que su orina tiene espuma. Proteinuria, doctor. Muy bien, la proteinuria. Nosotros hemos visto que el glomerulonefritis, el compromiso renal en los pacientes, 20% tienen proteinuria. Ya, por lo tanto, no está mal de repente a un paciente pedirle proteinuria, ya que hemos dicho que el daño en el síndrome de Sjögren es tubular, por eso es que tenemos acidosis tubular. Ya, claro, si podemos pedir un pH de la orina, ¿no? Va a ser más ácido, ¿no? Entonces, ya, pero proteinuria también es importante, ¿ya? ¿Y cuánto es una proteinuria significativa? ¿Te acuerdas? Mayor de... Mayor de... ¿Cuánto dijiste? ¿300? No. 3.5, ya, pues eso es una proteinuria en rango nefrótico. Una proteinuria significativa es más de 500 miligramos en orina de 24 horas. Nosotros orinamos hasta 150 miligramos, ¿ya? Si por ahí hay gente que orina más, proteinuria puede ser uno que hace ejercicio, un deportista, una embarazada, todo puede llegar hasta 250, 300. Pero más de 500 ya no está bien. ¿Ya? Obviamente, pues al principio podemos pensar un lupus, ¿no? O podemos pensar una glomerulonefritis. Pero si se trata de un paciente con Sjögren, no, de repente su glomérulo está bien y su problema es a nivel tubular. ¿Ya? Muy bien. Obviamente, ¿y para tu compromiso gastrointestinal qué le pedirías? ¿Para tu compromiso hepático? Perfil hepático. Muy bien, perfil hepático, ¿no es cierto? Ya, perfil hepático. De repente, ¿qué más le vas a pedir?